Buenas noches. Aquí con este nuevo tema de los últimos temas de esta semana, necesitamos saber qué es la planeación didáctica. Dentro de mi proyecto deberé de decir cuál es mi secuencia de tema que elegí de un plan y programa. Bueno, pues dentro de mente, pues es lo fundamental mental, ¿no? Planeo de decisiones con respecto a los contenidos educativos, es una programación, es una transformación, es el diseño de actividades, en esas palabras, ¿no? Durante esta planeación didáctica se elabora un programa en el que se pretende incorporar todos los conocimientos que se refieren, que se quieren mirar. Con base a esto, durante este proceso se describen de forma clara y específica todas las actividades que se verán a lo largo del curso, además de indicar qué estrategias se van a seguir para lograr estos objetivos y la forma en cómo se evaluará el progreso. ¿Queda claro entonces el concepto? Básicamente es que durante este proceso se describe de forma clara y específica pues debe incluir es que debe quedar por escrito, sea en papel o en formato digital. En este documento colocan las estrategias y los objetivos a alcanzar de forma estructurada, detallando todo lo que sea necesario y haciéndolo lo más claro y conciso posible. Es un requisito: ser clara, ser objetiva, ser concisa, sea impreso en algún medio digital. Debe incluir estrategias y objetivos a alcanzar como parte de sus características. Dentro de ella también hay la necesidad de que el profesor debe acudir a otros, bueno, esto no es implemento necesario, a los profesores que hayan impartido la materia, no, más bien debería realizar un diagnóstico, ¿no? Para prepararse y conocer a sus alumnos y poder trabajar con ese contexto. La planeación didáctica es flexible, dado que a lo largo del curso hay eventos que obliguen a cambiar parte del temario. No necesariamente tenías que cambiar las técnicas, las estrategias didácticas o tu metodología, porque bueno, entonces tendrías que avanzar más rápidamente porque el tiempo se alteró, ¿no? Se alteró. Igualmente el programa planteado debe ser realista tanto en objetivos como en estrategias. Otra característica: debe ser realista, ¿no? Tener esa relación con el contexto interno del alumno, con los materiales que tienen a su disposición, con las técnicas que van a usar, etcétera, que se conciba como su aplicación como algo viable, ¿no? No querramos trabajar en mi contexto, con lo que diseño, ¿no? Partes fundamentales: qué competencias tiene que desarrollar el alumno, qué se debe hacer para conseguir que las adquieran, cómo debe planearse, qué actividades se deben hacer, cómo evaluar si las actividades planteadas han cumplido con los fines. Habla aquí específicamente de objetivos y contenidos. Bueno, pues lo sabemos que está en planes y programas. Toda esta información, objetivos y contenidos, está en planes de programa. Y únicamente se requiere a que el alumnado haya aprendido por medio de experiencias de enseñanza-aprendizaje, las cuales fueron obviamente planificadas. Sus objetivos son los logros, está en en planes y programas, en lo que es el perfil de egreso. No hay más, ¿no? Tareas y actividades pues son las situaciones retadoras, es lo que el académico quiere que realicen los alumnos, ¿no? Son acciones que se planifican con el fin de que los
proceso de medición para la toma de decisiones, medir el avance, saber qué tanto el alumnado ha logrado asimilar esos conocimientos, y hay muchos instrumentos que debemos mencionar dentro de esta planeación, cómo los voy a ejecutar o cuáles son los que voy a usar. Pasos para elaborar una planeación didáctica, bueno, pues basado en la psicología, obviamente. Establecer los contenidos a impartir, investigar las necesidades del alumnado con un diagnóstico, obviamente, al final de las clases. Bueno, pues esto nos lo da planes y programas, no hay mucha situación. Ser flexible. Por este motivo es muy importante que la metodología esté preparada para las alteraciones en ese sentido. Digo, por ejemplo, ahorita no. Si bien es cierto que el programa está definido con planes y programas, habrá que verificar si está de acorde a esto, ¿no? Finalmente, la evaluación pues hace mención a las diferentes formas con las que se puede evaluar al alumnado. Hay un sinfín de situaciones referente a la evaluación: formativa, sumativa, uso de rúbricas, uso de lista de cotejos, uso de la observación, uso de un portafolio de evidencias, un diario de clases. Son instrumentos que te permiten observar el accionar del alumno y tus resultados. Y bien, pues también tengo este compendio que me gustaría que tuvieran en sus manos. Bueno, pues este documento lo crea precisamente el Instituto de su gusto, de la planeación didáctica bajo el esquema de enseñanza híbrido. Quise tomarlo porque es lo que se viene después de ese regreso esperado, y quiero que estén preparados para hacer esta parte, ¿no? Pues no hablamos mucho acerca de la institución, la conozco, ustedes la conocen. Vámonos directamente al instructivo de planeación. Bueno, pues hace mención a un formato, ¿no? General. Datos generales, unidad académica, programa académico, unidad de aprendizaje, propósito de la unidad de aprendizaje, nivel o semestre, área de formación, antes era ámbito en básica, ¿no? Academia, o a qué grupo de las ciencias pertenece, tipo de unidad de aprendizaje, optativa obligatoria, pues, modalidad, cantidad de créditos, ¿no? En base a de materias, número de semanas a semana, número de sesiones, relación con otras unidades de aprendizaje, antecedentes, laterales y subsecuentes, es decir, lo que tiene o requiere previamente para este tema, los laterales o otras asignaturas, ¿no? Y lo subsecuente que tenía que estar desarrollando. Y aquí de este lado, del lado derecho, están definidos, ¿no? Escribir el nombre de otras unidades de aprendizaje con las que se relaciona esta unidad, tanto con los antecedentes como las laterales y las subsecuentes. Esa es la explicación. Bueno, pues ahí se inserta el nombre. Pues obviamente es un buen formato porque te explica qué poner, ¿no? Nombre del profesor, escenario académico, ciclo lectivo, grupos, fecha de elaboración. Bueno, pues sí, está basada para la educación superior. Bueno, pues es una opción, ¿no? Instructivo de la planeación didáctica, dice orientación didáctica, dice esta hoja se llena solo una vez. Método de enseñanza, inductivo, deductivo, analógico o algún otro, ¿no? Veremos entonces el anexo 1 para verificar qué método de enseñanza voy a utilizar. Estrategia de aprendizaje colaborativo, basado en problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos. En fin, es un buen formato, esto me queda claro. Evaluación y acreditación. Debo de verificar qué instrumento, su nivel de logro y su porcentaje. ¿Qué requisitos de acreditación? Dice, se mencionan los instrumentos que serán utilizados por el profesor a evaluar y calificar evidencias de los aprendizajes, así como los requisitos estipulados en el programa de estudios. Bueno, muy bueno.
Ya la organización didáctica, si vemos los numerales, pues bueno, pues son los puntos que debe de contener, ya vamos en el tercero. Por eso digo que compañeros saben lo que hacen, ¿no? Planeación por unidad temática, horas teóricas, presenciales a distancia. Se inserta el nombre de la unidad temática, así como la sumatoria de las horas que van a ocupar. Unidad de competencia, objetivo particular, dice se menciona la unidad de competencia que se persigue en la unidad académica, tomando como referencia la que indica el programa de estudios ante su objetivo particular. Actitudes y valores a fomentar, junto con el periodo estimado para el tratamiento de contenidos. En el periodo se indican las fechas de inicio, los acuerdos generados en la Junta de los valores y actitudes a desarrollar, los cuales no vienen en el programa de estudios. Eso es lo que se refiere al punto actitudes y valores y periodo estimado. Contenidos, temas y subtemas, estrategias, actividades, inicio, desarrollo, cierre. Escenario académico, registrar el escenario académico en el que se desarrollará la actividad de acuerdo con la información declarada. En el apartado 1, datos generales, cuando se añade aula virtual se debe señalar que el nombre de la plataforma que se utilizará. Materiales curriculares de apoyo y recursos didácticos, bueno, pues así sabemos qué es. Indicar la evaluación, indicador del desempeño, qué valor tiene y su evidencia o valor. Muy vasto, 4. Estrategias de evaluación, aquí ya directamente con unidades temáticas a evaluar, fecha de evaluación, periodo, evidencias del aprendizaje seleccionadas para calificar, técnicas e instrumentos de evaluación, criterios académicos y de formato a evaluar en las evidencias de aprendizaje y la ponderación o el valor. Criterios académicos de formato a evaluar en las evidencias de aprendizaje, bueno, pues ahí está. ¿Cuáles son los niveles de logro? Los criterios de aprendizaje, ahí se redactan. Finalmente, referencias bibliográficas es el quinto apartado de tu planeación. Debo de decir autores, año, título, editorial, ¿no? Recursos digitales, autor, título y dirección electrónica, textos, simuladores, imágenes, tutoriales, videos, presentaciones, lecciones. Métodos de enseñanza, pues por método de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que atiende o que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función de su logro del propósito propuesto. Para definir el método de enseñanza que debemos tener presente, que la actividad de interrelación con el profesor y el alumno destinada a alcanzar los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje, un conjunto de procedimientos del trabajo docente, una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos al desconocimiento y al conocimiento, la actividad de interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar los propósitos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, hay una clasificación de los métodos de enseñanza, ya nos ayudaron, ¿no? La lectura completa, la organización de la materia, basado en la lógica de disciplina científica, basado en la psicología del alumno. Muy bueno este material. 3. Su relación con la realidad, método simbólico verbalístico, método intuitivo. Actividades externas, método pasivo, método activo. Sistematización de conocimientos, método globalizado y especializado. A la aceptación de lo enseñado, dogmático, heurístico. Obviamente tendrás que hacer una rúbrica conforme a esos métodos de enseñanza. Anexo 2, bueno, pues aquí hay un anexo 2 que también nos muestra. Nos vamos directamente a la taxonomía sugerida por Díaz Barriga, excepcional autor. Clasifican de acuerdo a
su propósito pedagógico, ¿no? Bien, esto es, a ver, vamos a ver, en los siguientes cuadros se describen algunas estrategias enunciadas desagregándolas en su estructura interna a nivel conceptual y metodológico. Bien, pues ahí está, ¿no? Qué excelente trabajo, ¿no? Me quedé sorprendido. Cuando hablamos de taxonomía, según el énfasis que se establece en el interior de a cada una de las estrategias en el proceso educativo, clase expositiva, enseñanza tradicional, alumno, método de problema, juego de roles, método de casos, indagación, tutoría, enseñanza por descubrimiento, métodos de proyectos, genial. El proceso, las dimensiones didácticas, mediciones didácticas, simulación, seminario, método de los 4 pasos, modelo didáctico operativo, enseñanza mediante el conflicto cognitivo, enseñanza mediante la investigación dirigida. Y ahí están los objetivos del conocimiento que puedo hacer, analogías, enseñanza por explicación, enseñanza basada en la evidencia y enseñanza basada en la comprensión. Muy bueno este material. Descripción de estrategias de enseñanza-aprendizaje, método de casos. Bueno, ya nada más ahí es checar en qué consiste. Aprendizaje basado en problemas, su definición. Aprendizaje orientado a proyectos, su definición. Aprendizaje cooperativo y colaborativo, aprendizaje mediado por las TIC. Obviamente tendríamos que aplicar cada uno de ellos según la necesidad del alumno y su contexto, ¿no? Aprendizaje in situ, aprendizaje simulado, método de roles. Muy, muy bueno. Este compendio la verdad es que vale la pena respetarlo, ¿no? Y ejecutarlo. Y con esto, bueno, pues completo la explicación de qué es y un ejemplo, un formato de tu agrado. Muchas gracias.